El libro de Ruth y la reencarnación del alma. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc. La ley del levirato y la reencarnación del alma. El levirato o yibum es parte de la ley hebraica que obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano fallecido. Esta ley solo es aplicable cuando el fallecido ha partido sin tener hijos. En el judaísmo, el matrimonio por levirato, conocido como yibum, es una unión debidamente ordenada en la Torá. El matrimonio por levirato, yibum, es una mizvah o mandamiento que recae sobre el hermano de un hombre casado que muere sin haber tenido hijos. En Deuteronomio 25, verso 5 leemos: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. En la ley del levirato, una mujer viuda que no ha tenido hijos, obligatoriamente se debe casar con uno de los hermanos de su fallecido esposo. Esto se hace con el propósito de continuar con la línea sucesoria y la descendencia familiar. El nombre del primer varón de esta nueva unión ha de ser el mismo del difunto, además en vida éste heredará todos sus bienes, tal como si éste fuera el difunto mismo. La historia de Noemí, y la extensión del alma de Malón, su hijo muerto. En esta historia bíblica, la esperanza de Noemí pareciera ahogarse ante la muerte de su esposo Elimelec y sus dos hijos, Malón y Kelión. El libro de Ruth comienza con el relato de Elimelec, esposo de Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Ellos, huyendo de una hambruna que atacó a Belén, llegan hasta los campos de Moab. Malón y Kelión llevaban casados casi 10 años, cuando ambos mueren sin dejar hijos. Noemí, desolada por la muerte de sus hijos, decide regresar a Belén. En su partida hacia Belén, Noemí besa a sus dos nueras y se despide de ellas. Una de sus nueras, de nombre Orfa, decide regresar a la casa de su madre moabita, pero Ruth pronuncia sus famosas palabras: donde tú vayas, yo iré, y donde tú duermas, yo dormiré. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Ruth 1:16. Después de un largo viaje a pie, las dos mujeres llegan a Belén. Ruth, tal como hacían los pobres de Israel, comienza a recoger los tallos de cebada que quedan en los campos, para alimentar a su suegra y para sí misma. Es ahí cuando Ruth atrae la atención de Booz, quien es el dueño de aquel campo, y además familia del difunto esposo de Noemí, Elimelec. Booz se acerca a Ruth y establece conversación, comparte su comida con ella, y, además, la invita a continuar recolectando en su campo. Cuando Noemí se entera de la interacción de Booz con Ruth, le explica a Ruth el concepto de matrimonio por levirato y le indica que Booz está en la línea de parientes que le permitirían cumplir con la ley del levirato o yibum, razón por la que en su unión con Booz el nombre y la línea de descendencia de su hijo Malón continuaría. A fin de mantener tanto el alma del difunto, como su herencia dentro de la familia, el hermano, u otro pariente cercano, es obligado a casarse con la viuda y recobrar las propiedades de su hermano. El primero de sus hijos será contado como un descendiente del difunto y heredará todo. Esto explica por qué Noemí le dio instrucciones a Ruth de ir al granero en la noche, acostarse cerca de Booz y descubrir sus pies, Ruth 3:4. Aunque inicialmente su comportamiento puede parecer inapropiado, el significado del mensaje de Ruth para Booz era que el momento para la redención de Noemí y el nombre de su hijo había llegado. El hijo nacido a Ruth es Malón, el hijo muerto de Noemí que ha nacido nuevamente, y por tanto es considerado como el hijo de Noemí. Ruth 4:17, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Ciertamente este había sido el hijo de Ruth y no de Noemí, pero el significado en cuanto a la redención de Noemí y la descendencia de Elimelec y de su hijo a través de este pariente de nombre Booz era enorme. A tal manera fue celebrado este acontecimiento que al niño se le califica como restaurador de tu alma. Ruth 4:15, el cual será restaurador de tu alma. Restaurador, del hebreo shab, que significa regresar, volver al punto de partida. Según el diccionario bíblico Vine, la palabra hebrea shab aparece unas 1060 veces en hebreo bíblico y unas 8 veces en arameo bíblico. El significado básico del verbo es volver al punto de partida. Según dicen los maestros judíos que interpretan esta historia, la característica predominante de Ruth era la bondad.
Esto la llevó a no considerar la posibilidad de casarse con un hombre más joven y adecuado, pero en su lugar, eligió casarse con Booz, un hombre que la doblaba en edad. Esto lo hizo, según ellos, con el único propósito de proporcionar un vehículo para la redención o extensión del alma de su marido fallecido. Ruth concibió en la noche de su matrimonio, y cuando el bebé nació, los versos dicen que un hijo nació para Noemí, Ruth 4:17, así se confirma que el alma que Ruth trajo a este mundo era en efecto la reencarnación de Malón, quien, a su vez, estaba recibiendo la oportunidad para corregir su vida anterior. Los maestros judíos que creen haber encontrado las llaves para abrir los secretos del universo, al igual que las llaves de los misterios del alma, creen que el cuerpo humano es la suela del alma. Igual como una persona necesita zapatos para proteger sus pies mientras está parada en la suciedad y el barro, también el alma requiere un zapato para que la proteja durante su estancia en un mundo físico. Según los estudiosos judíos, el alma de Malón, al no estar preparada para partir permanentemente, sería un alma que al encontrarse desnuda debía regresar para corregir el error cometido por su padre Elimelec. En tiempo de hambre Elimelec, no confiando en su Dios, decidió abandonar la tierra de la promesa y recurrir a Moab para su supervivencia. Es importante recordar que para los judíos el alma es un árbol que se planta en un cuerpo y que este árbol o alma puede tener hasta 4 ramas que se extienden hasta la 4ª generación o más de ser necesario. Por ejemplo, cuando los discípulos vieron a un ciego de nacimiento se preguntaban si éste habría nacido ciego a causa de algún pecado cometido por alguno de sus padres. Juan 9:1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es muy importante tener presente que sería injusto pensar que un hijo pueda ser castigado por pecados que éste no cometió. Claro está, a no ser que culturalmente se ha entendido que el alma del padre es la misma que está en el hijo, y que éste, en su vida anterior dejó actos malignos pendientes, que la misericordia de Dios y su sabiduría para salvación le permite ahora compensar. No es de extrañar que los discípulos de Jesús vieran en este ciego de nacimiento la extensión, transmigración, poligénesis o continuación, con propósito de salvación, del alma del Padre en el Hijo. Este pudo muy bien ser el pensamiento en la mente de los discípulos, especialmente si tenemos en cuenta la forma de pensar y lo que hasta aquel entonces los judíos entendían por resurrección para vida o herencia de los justos, y la resurrección para ajuste de cuentas o condenación. La mujer que tuvo 7 esposos hermanos. Los saduceos aquí apelan a la yibum, o ley de levirato. Los saduceos o sadiquitas creían que el alma no era inmortal, tampoco creían en ángeles o en la resurrección, su doctrina básicamente era de corte ateísta. Ellos, para tentar a Jesús, le hacen una pregunta que era común dentro del pensamiento judío. Los judíos, al creer en la resurrección o reaparición del alma en un nuevo cuerpo, se preguntaban sobre lo que pasaría con una mujer que bajo la ley del levirato o yibum, había tenido 7 esposos. En su pregunta hipotética y con la cual ellos contradecían a los fariseos, que si creían en la resurrección física, decían, si esta mujer se casó 7 veces con 7 hermanos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es aquí en donde Jesús y luego el apóstol Pablo enseñan la transformación, siendo esta una doctrina que va más allá de la carne y el reino material. Lucas 20:27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. 29 Hubo, pues, 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. 30 Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. 31 La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. 32 Finalmente murió también la mujer. 33 En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es importante notar que Jesús marca una diferencia entre los hijos de este siglo y aquellos que son tomados por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Evidentemente Jesús se refiere al siglo venidero y a la resurrección o transformación final de los hijos de Dios. Lucas 20:34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. 35 Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.
36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Para terminar de aclarar, Jesús les habla de la resurrección o transformación, tanto de los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, como los que no lo son. Jesús declara que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, razón por lo que queda claro que todo muerto pasa por el proceso de la resurrección, reaparición o transformación. Lucas 20, 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. La ley del levirato y la reencarnación del alma. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc.